Hola, hola, iglesia. Soy Jamie Castillo. Me reúno en Casarroca, Sabana Norte hace un año. Conozco de las cosas de Dios desde muy pequeña. Soy bióloga de profesión. Me dedico a la investigación y gran parte de mi trabajo transcurre en el campo, así que tengo la bendición de conocer muchas áreas naturales, muchas zonas rurales de nuestro país. Y hoy vengo a contarles una historia de vida, un milagro donde el Señor salvó mi vida, renovó mi situación espiritual con Él, renovó mi intimidad. Y son esas experiencias que te cambian la vida, que tú miras atrás y definitivamente no vuelves a ser el mismo. Fue hace 2 años. Yo me encontraba viviendo situaciones que no están muy lejos de pronto de las que tú estás viviendo hoy. Tenía situaciones económicas difíciles, mi familia también las atravesaba, estaba en una relación sentimental donde mi pareja venía experimentando unas ciertas circunstancias complejas una tras de otra, y eso también hizo un poco difícil y hubo distanciamiento en esa situación sentimental, y el Señor me mostró en ese momento. Yo recuerdo que estaba leyendo un libro que se llama Experiencia de Vida, se lo recomiendo, Experiencia de Vida. Llevaba 2 meses leyéndolo, estaba en un punto donde estaba tocando la consagración y el Señor me puso a orar de una manera específica, una manera muy puntual, donde yo le entregaba mi consagración a Él, donde me consagraba realmente de una manera genuina, y yo le oraba diciendo: Señor, te entrego mi corazón. Y yo sabía que al entregarle mi corazón implicaba esa relación sentimental, y yo le entregaba mi profesión, y yo sabía que eso involucraba mi futuro profesional y quizás los años que me había dedicado a estudiar una carrera. Y era consciente de esta consagración porque lo estaba ahí viviendo con él, y él me estaba diciendo que tenía que separarme, que tenía que apartarme, que tenía que ofrecerme a él. Y es así cuando, aunque suene muy lógico, y en nuestra vida, cuando le recibimos al Señor y decidimos, el siguiente paso es consagrarnos, quizás llevamos tiempo de creerle, y en ese tiempo, en ese camino de esa consagración, algo tambalea y las cosas se pierden. Y cuando nos ofrecemos a Dios en consagración debe ser así, pasar completamente de nuestras manos, de nuestras propias fuerzas, a las manos de Dios, para que podamos ser utilizados. Y bueno, yo venía orando de esta manera así especial cuando me llaman de un trabajo para el Amazonas. Finalmente me fui para allá, eso fue así de un día para otro, y todo en ese trabajo fue un completo caos, debo decirlo. Al tercer día nos sacan del sitio con amenaza. La comunidad nos amenaza con escopetas y amenaza nuestra integridad física. Finalmente, una semana después, la firma de ingenieros logra negociar con otra parte de la comunidad e ingresamos más abajo, un punto más abajo. Y bueno, empezamos a trabajar, llevamos un mes trabajando. Eh, el trabajo era muy duro. Yo empezaba a laborar más o menos a las 6 de la mañana y llegaba a mi lugar de descanso a las 3, 2 de la mañana. Recuerdo que intentaba sentarme en la hamaca, como se pueda sentar en una hamaca, y orarle al Señor, hablar con Él, y muchas veces sentía que no podía tocarle, caía, me ganaba el cansancio. Pero recuerdo que el 10 de diciembre del 2018 el Señor me despierta, logro tener una comunión con Él, una intimidad con Él, y me siento fortalecida, me siento respaldada. Yo ese día salgo a desayunar y el sol brilla, los pájaros cantan. Imagínense un escenario en su día perfecto, un día ideal, no sé, había música celestial de fondo, o sea, todo era maravilloso. Yo salí a trabajar con mi guía, ya estábamos terminando la jornada de la mañana y estábamos extraviados, por no decir que perdidos del camino, en medio de la selva, cuando sucede lo inevitable: me muerde una serpiente, me mordió la talla X o mapaná, pudridora, en mi gemelo derecho de la pierna.
Y pues nada, intentamos buscar el camino, nos perdimos más, duramos 1 hora perdidos y finalmente cuando llegamos a un punto medio conocido, pues me quedo sola. Mi guía tiene que irse a buscar ayuda porque entendemos que si hay alguna posibilidad de que yo salga viva de este sitio, de esta selva en, yo creo que estábamos más o menos a 30 kilómetros de cualquier civilización cercana, era él, tenía que ir a buscar ayuda. Entonces cuando yo me quedo sola, allí es donde empiezan esos momentos trascendentales con el Señor y yo empiezo a hablar con él intentando caminar porque pues era difícil, ya el dolor era muy fuerte y yo hablaba con él y yo no recuerdo un solo sentimiento de frustración, ni un solo sentimiento de desolación, ni haberle dicho Señor, porque de forma contraria mi sentimiento era, si había tristeza, lo reconozco, pero nunca me sentí desesperada y yo sabía y entendía que las posibilidades de perder la vida eran 70-30, que de volver a mi hogar completa era muy poco probable. Y recuerdo que repetía y una y otra vez al Señor el versículo 15 de Éxodo 32, búsquenlo porque yo sé que lo modifiqué o lo adapté a mi situación y yo le decía, Señor, si tu presencia va conmigo, a donde quiera que vayas tu presencia yo iré. Y yo le repetía esto y seguía caminando y bueno, así duré 1 hora cayéndome hasta que llegó pues alguien, me recogió, me alzó, el caso fue que para sacarme de allí tuvieron que montarme en mulas, canoas y finalmente llegar a un hospital de atención primaria. Todo el proceso fue muy difícil, fue muy doloroso, fue muy largo y fue muy cambiante, habían subidas y bajadas en mi organismo. Pero yo recuerdo que cuando yo le oraba al Señor allí en una habitación donde yo vivía en Bogotá, antes de que todo esto ocurriera y le decía a Dios que le quería consagrar mi vida, lo quería hacer porque quería conocerle, porque quería intimar con Él, porque quería que mi comunión con Él fuera algo más continuo, algo más real que solo quedara en unos momentos de mi mañana o en unos momentos de mi noche. Y, y yo creo que esto ocurre porque a veces nosotros cuando creemos en el Señor y llevamos mucho tiempo nos conformamos de pronto con los milagros y con las experiencias que el Señor hace en otras personas, en familiares, en hermanos de la iglesia o a veces en nuestras mismas experiencias pero pasadas. Y yo le decía esto, que yo quería experiencias nuevas, quería vivir experiencias nuevas con Él y tener una intimidad tal como cuando tú tienes a tu persona favorita, a tu mejor amigo o tu esposo y tú llegas a un lugar donde esa persona ya estuvo antes y tú puedes percibir que las cosas como están dispuestas, el ambiente como está organizado, el ambiente en las personas que están allí o incluso el aroma, todo te dice que esa persona estuvo allí porque le conoces, ¿sí? Porque sabes exactamente cómo actúa, cómo va a reaccionar, así quería yo una relación con el Señor. Eso era lo que buscaba cuando me acercaba a Él, cuando le decía de estos meses orándole. Cada vez que nos acercamos al Señor, a leer las escrituras, a alabarle, a hablar con Él, debe ser con una motivación de desear conocerle en nuestro corazón, porque yo no puedo vivir del Dios de mis padres, yo no puedo vivir del Dios de mis abuelos si fueron ellos los que me criaron, yo tengo que experimentar a mi Dios y en la hospitalización que fue casi un mes, el Señor es perfecto y Él permitió que allí estuviera mi pareja en ese entonces, hoy mi esposo, gracias a Dios, y él sabía que una mamá o un papá no podía vivir una experiencia como la que yo estaba viviendo allí, no tenía por qué experimentar eso porque era fuerte. Y él tenía la persona adecuada y llevó a mi pareja y allí yo creo que nos conocimos de formas que no nos conocíamos hasta ese entonces. Dios me fortaleció a través de él, Dios me mostró su fuerza,
y muchas cosas a través de él. Y yo creo que en parte yo escogí ese trabajo o lo acepté porque yo iba detrás de una experiencia. Yo he logrado estar en campo y he logrado experiencias con el Señor en campo porque es tan fácil cuando estás en medio de la naturaleza, escuchar su voz sin ruidos, sin contaminaciones y ya las había logrado, entonces yo iba como con esa esperanza de lograr esa intimidad allí. Y es maravilloso, si pueden háganlo apenas podamos salir, váyanse a una montaña, a un parque natural de todos los que tenemos, tengan esta experiencia, es maravillosa, pero yo creo que yo iba por esto. Y estas experiencias nosotros creemos que solo suceden así, en espacios físicos que nosotros mismos condicionamos. Nosotros creemos que los milagros solo pueden ocurrir en la iglesia, creemos que solo podemos encontrar al Señor en la alabanza, en la adoración, en el pastor. Y ese milagro que yo experimenté en mi vida, el estar hoy viva aquí hablando con ustedes, el estar completa, el tener mi pierna completa, el poder correr, patinar, el poder ser hoy una persona normal, es un milagro que pueden ver los hombres, que puedo testificar de él, pero ese milagro por el que yo iba al campo en ese momento ya había sido logrado por el Señor en intimidad con él. Iglesia, la vida interior que Él ha depositado en nosotros siempre nos va a pedir entrega. Por eso hoy quiero que ahí donde estás nos examinemos. Examínate tú con el Señor delante de Él, cara a cara. Examínate cómo es tu condición ahora. Dile, yo no sé en estos momentos qué sentimientos tengas, si tienes sentimientos de tristeza, de temor, de pronto preocupación por la situación porque no sabes qué va a pasar con nuestro país, con el trabajo. Si de pronto allí donde cuando le hablas sientes que él no responde o que de pronto guarda silencio, pregúntale, Señor, ¿qué me falta consagrarte hoy? ¿Qué me falta entregarte? ¿Qué cosa? ¿Qué hábito? ¿Qué persona? ¿Qué actitud de mi vida no te ha entregado? Pregúntale allí y él en intimidad te va a responder, porque Él es un Dios perfecto y Él es un Dios bueno. Y vas a poder notar si la consagración que has tenido con Él es suficiente o si tu corazón ha estado dividido y de pronto sientes que te consagras, pero una amistad no la puedes consagrar, o de pronto este trabajo no lo puedo consagrar, o de pronto mi relación con esta persona no la puedo consagrar al Señor. Y si sientes ese temor y si sientes preocupación, iglesia, el enemigo siempre va a buscar maneras de robar tu consagración con el Señor. Y esos sentimientos de tener que dejar algo, de sentir que si me consagro tengo que dejar mi vida, tengo que dejar, son sentimientos que pone el enemigo. Y no lo permitas, porque una vez lo haces y tienes intimidad con el Señor, es maravilloso. Yo les puedo decir hoy que yo perdí orgullo. Yo perdí cosas de mi constitución natural que me hacían mal, que me destruían internamente, que obstaculizaban mi relación con el Señor, mi relación continua, mi intimidad con Él. Perdí cosas que le hacían daño a las personas que amo y perdí esto, pero gané un poco de Él, gané un poquitico de Él, puedo decirlo, y es hermoso conocer las formas de orar del Señor. Si me preguntan hoy si yo cambiaría algo, a pesar de todo lo que sucedió, a pesar del sufrimiento, del dolor, no cambiaría nada. Si tuviera el poder de volver el tiempo, volvería a aceptar el trabajo, volvería a vivir esta experiencia, porque son formas de conocer al Señor. Y cuando las vives en Él, cuando intimas con Él y le conoces, no hay nada mejor que eso, y no creo que hayan cosas que podamos desear después de eso, porque cuando nos consagramos a Él lo hacemos de manera voluntaria. El Señor nunca, nunca te va a pedir obligatoriamente hacerlo. Tú te consagras a Él porque lo sientes, porque es su amor el que conmueve tu vida, es su amor el que traspasa tu corazón, y ese amor te impulsa a vivir por Él. Más allá de tu control, no es sentimiento de pérdida, no es sentimiento de temor, es un sentimiento de intensidad, es un sentimiento dulce, hermoso, que vas a experimentar. Así que
Pregúntate, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios para ti? ¿Quién es ese Dios del que habla las escrituras? Pregúntate, examínate si lo has podido ver, si cuando pasa algo en tu vida lo experimentas, si puedes ver su mano. Es hora de entregar y pasar de nuestras manos, de nuestras fuerzas. En estos momentos es hora de pasar del intentar nosotros de arreglar todo por nuestras fuerzas, por nuestras propias fortalezas. Es hora de entregarle todo al Señor y dejar que Él obre en nuestras vidas y que Él haga su voluntad. Cuando lo hacemos es maravilloso. Bendiciones, bendiciones, iglesia. Amén.